Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Estamos pendientes, como veían, de la actualidad geopolítica, económica, también, como siempre, en este espacio de brindarles el mejor análisis. Tenemos con nosotros a Mercedes Guinea Llorente, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, experta además en el sistema político de la Unión Europea y su política exterior, y viene con nosotros pues, a explicarnos un poquito cómo está el programa geopolítico y sobre todo lo que concierne a la Unión Europea. Muchas gracias, Mercedes, por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Pues mirando a Europa, llama la atención las declaraciones en los últimos minutos. Lo estábamos comentando además que, bueno, no es la primera vez que Borrell habla en estos términos, pero básicamente dice que Ucrania debería poder atacar objetivos militares dentro de Rusia. Es uno de los debates ahora mismo, ya no solo en el seno de la Unión Europea, también en el seno de la OTAN. Hablan de que podría suponer incluso una escalada aún mayor. Le quiero preguntar su opinión a este respecto y si hay alguna novedad en estas palabras de Josep Borrell o es algo que ya ha dicho en otras ocasiones. No hay una gran novedad. Borrell viene repitiendo lo mismo desde que se conoció la incursión en Kursk, ¿no? Y también cuando hemos tenido en el pasado las otras incursiones, como fue la del Belgorod hace unos meses. Simplemente lo que dice es que entra dentro del derecho ucraniano de libre defensa a atacar posiciones rusas en la medida en que el agredido tiene derecho a hacer todo lo que esté en su mano por equilibrar fuerzas y en este sentido por intentar conseguir otros objetivos, que no sabemos exactamente cuáles son, si es hacer que las fuerzas rusas se tengan que dividir entre varios escenarios y por tanto debilitar su capacidad de avance en el Donetsk, que no parece que le está saliendo bien, o si por el contrario es llegar a la mesa de negociaciones en una mejor posición y poder intercambiar en ese sentido cromos entendido por territorio, ¿no? En ese sentido, ¿cómo valorar la situación en torno a una posible negociación? Porque, claro, estaba hablando de la incursión en Kursk, estamos viendo en los últimos días de nuevo ataques masivos por parte de Rusia, prácticamente los mayores, ¿no? Desde el inicio de la guerra. ¿A qué se debe esta escalada que estamos viendo? ¿Es una forma también, como estaba diciendo, de mostrar fortaleza, de mostrar fuerza de cara a las negociaciones? ¿Estamos más cerca o más lejos de una negociación? Yo creo que eso es imposible de decir. Yo creo que en este momento y hasta este momento, desde prácticamente 2021, Rusia nunca ha tenido voluntad de negociar. De hecho, cuando antes de la invasión de Ucrania plantea los términos de la prenegociación, como son objetivos absolutamente imposibles de alcanzar, por ejemplo, que la OTAN volviera a sus fronteras antes del fin de la Guerra Fría, pues sabemos que realmente no existía una voluntad de negociar, porque cuando tú quieres negociar tienes que plantear propuestas que sean viables y aceptables por la otra parte. Cuando pides la luna, pues evidentemente no quieres negociar. Y en todo a lo largo del conflicto hemos visto que no hay ninguna voluntad ni por la parte rusa ni por la parte ucraniana de realmente sentarse en una mesa a negociar, porque los distintos planes que hemos tenido encima de la mesa no son realmente planes de paz de ningún tipo, ni siquiera el chino. Son objetivos muy generalistas que vienen en definitiva a respaldar lo que han sido los criterios o principios básicos de convivencia del orden internacional, pero formulados de una manera tan ambigua que no son bases para realmente sentarnos a discutir de cuál va a ser el futuro arreglo del conflicto. Pues en lo que concierne a los conflictos geopolíticos, ya no solo en Ucrania, también en Oriente Medio, lo que se ve cada vez de una forma más evidente, Mercedes, es esta lucha de bloques, ¿no? Por un lado China y Rusia, por otro lado están Estados Unidos, en este caso podríamos sumar a Israel, a la OTAN, y en este sentido quiero preguntarte por una cuestión que puede cambiar un poco todo, el hecho de que Turquía, que lleva mucho tiempo intentando entrar en la Unión Europea, que es miembro además de la OTAN, que esto es muy importante, haya solicitado formalmente unirse a los BRICS, o sea, de alguna forma hace oficial su acercamiento tanto a China como a Rusia. Claro, es importante, como decía, porque Turquía es miembro de la OTAN y también bueno, es importante dentro de Europa, aunque no haya entrado en la Unión Europea, sobre todo por la frontera. Sí, Turquía ya lleva tiempo, desde la época en que Erdogan se consolidó en el poder, más o menos la segunda década de los 2010, ¿no? En que le estamos viendo con muchísima fuerza intentar escalar posiciones como potencia regional. Y dentro de esta estrategia de fortalecimiento que se conoce como la neo-otomanización, quiere volver a ser un imperio, en definitiva, lo que utiliza es una estrategia de jugar a dos bandas.
jugar tanto con Occidente y con Occidente pretende mantener buenas relaciones como acercarse a Oriente. Y esa posición, por ejemplo, la vemos en cómo es su comportamiento en todo el conflicto ruso-ucraniano, en que por una parte parece que da con una mano a Rusia y cede algunas posiciones rusas, pero por otra parte también a Occidente y a Ucrania, porque por ejemplo no ha abierto el cruce de los estrechos internacionales dentro del Mar Negro a la flota bélica rusa, aplicando un tratado antiquísimo, el de Montreux. Es decir, está balanceando con muchísimo cuidado su posición. Y el BRICS, que es fundamentalmente un órgano en este momento geoeconómico, pero que también es geopolítico, lógicamente, y que intenta de alguna manera discutir el poder internacional y sobre todo la ascendencia económica ante el sur global a lo que ha sido la tradicional estructura de dominación occidental, pues nos estamos encontrando que aquí está también queriendo participar, ¿no?, de esa especie de, podríamos decir, directorio de miembros que con ascendentes sobre el sur global, con ansias de ir conquistando poco a poco poder internacional. ¿Turquía es formalmente candidata a la Unión Europea? Sí, porque resulta que cuando uno presenta la solicitud de adhesión a la Unión Europea y si no la retira, ahí sigue congelada. Es decir, el ser candidato o no depende del Estado que lo firma una vez que su candidatura ha sido admitida, ¿no? Entonces, mientras él no retire su solicitud, seguirá siendo candidato. Lo que ocurre es, si ya se aprueba en un Consejo Europeo hace unos meses, que el curso de acercamiento a la Unión Europea pues está completamente roto. ¿Por qué? Por la deriva autocrática del régimen turco. La Unión Europea es un club de estados democráticos y si no avanzas en democracia es imposible proseguir en el camino de la adhesión. Seguimos considerando a Turquía un Estado candidato formalmente, pero de facto queremos una relación bilateral, más transaccional, donde cada uno pueda conseguir sus objetivos legítimos. Y en ese sentido, la última propuesta es reforzar las relaciones económicas, fundamentalmente, revisando la unión aduanera que nos une. Precisamente hablaba sobre esta lucha entre Occidente y el sur global, ¿no?, de estos pasos que está dando Turquía, este juego, ¿no?, a dos bandas. Le quiero preguntar si esto puede sentar un precedente. Claro, todo eso nos viene a la cabeza, pues países que están siendo equidistantes en este conflicto. Seguro que muchos piensan en Hungría, en Eslovaquia. ¿Puede también de alguna forma decantar la balanza? ¿Puede hacer que otros países vayan detrás de Turquía y se acerquen a los BRICS o se acerquen aún más a Rusia y a China? Aquí estamos hablando de los dos ejemplos que me has puesto son completamente diferentes. Hungría y Eslovaquia son estados miembros de la Unión Europea. Y en ese sentido, toda la posición de la Unión Europea en el conflicto hacia de apoyo a Ucrania y rechazo del comportamiento ruso ha sido ratificado por estos dos estados. Es cierto que estamos en un ámbito diplomático donde no existe la cesión de competencias, sino simplemente la coordinación intergubernamental. Y aquí es donde tenemos, sobre todo, Hungría, utilizando una posición, yo diría que ellos dirían que pragmática, nosotros diríamos más que interesada, ¿no? No rompe filas cuando va a obtener ganancias por otro lado, pero cuando puede, está utilizando la posibilidad de vetar una decisión, o bien para conseguir intereses particulares en otro ámbito, por ejemplo, que le suelten fondos comunitarios de los que están bloqueados por sus problemas en el Estado de Derecho, o también para acercarse al amigo Putin, porque Orbán y Putin tienen una relación de estrecha amistad, ¿no? Y en ese sentido diríamos que está funcionando como un caballo de Troya ruso. Es los problemas que tiene la política exterior europea, que es simplemente intergubernamental, que no hay cesión de competencias, que tenemos la debilidad de que podemos ser controlados desde fuera, como en este caso está haciendo Putin, utilizando a Orbán alrededor de la mesa de negociación para que bloquee decisiones. Bueno, pues son muy pendientes de la posición de Hungría, de Eslovaquia también, aunque es verdad que es menos beligerante en este sentido. Ha sido un placer, Mercedes, tenerte por aquí. Nos estaremos hablando mucho más tiempo contigo, así que esperamos que no sea la última. Que vengan muchas más veces por aquí y que nos cuentes la posición de Europa también. Antes de terminar, te quiero preguntar por Alemania. Claro, todos estamos pendientes de lo que ha sucedido este fin de semana. Siempre se dice, ¿no?, que Alemania es el motor de Europa. Hay que preocuparse por los resultados de este domingo, también por la debilidad. Hablabas de la debilidad de Europa. El gobierno de la Scholz también está cada vez más débil. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos viviendo un proceso de profundo cambio político dentro del conjunto de la Unión Europea, porque claro, hoy toca hablar de Alemania, claro, pero en primavera estábamos hablando de Francia. Y el sentido de la deriva es muy parecido en los dos estados.
muchos Estados miembros de la Unión Europea tenemos un problema enorme con el populismo, el de extrema derecha y el de extrema izquierda, porque si miramos los resultados en Sajonia y en Turingia, los dos bloques que despuntan son dos completamente, yo diría que imposible de convivir entre sí, de extrema derecha, alternativa para Alemania, pero de extrema izquierda también la alternativa de Sarah Wagenknecht. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos, yo creo que un profundo malestar en las sociedades europeas, que hay que abordar las causas profundas, porque todos los estados están adoptando estas opciones que no dejan de ser un voto protesta, y que tiene la causa de la migración, pero también otras mucho más profundas, por ejemplo la crisis económica, pero también fundamentalmente las desigualdades y desigualdades socioeconómicas dentro de los Estados miembros y desigualdades socioeconómicas también entre parte de los Estados miembros. Porque en Alemania este voto en el este ha sido fundamentalmente una llamada de atención sobre la falta de cohesión después de la reunificación. Y es algo que yo creo que tenemos que tener todos presente. Los populismos no surgen porque sí, los populismos dan voz a un profundo descontento social. Y hay que abordar las causas de ese descontento. Y es algo que para mí es enormemente preocupante. ¿Por qué? Porque es un síntoma que está afectando a todas las viejas democracias. Y el problema es que está amenazando la propia estructura democrática, porque los discursos que se están haciendo fuertes son la de la supuesta eficacia de las autocracias que consiguen sus objetivos a medio y largo plazo. Y aquí está teniendo muchísimo éxito el discurso chino, por ejemplo, legitimador del sistema político chino. Y nosotros aquí tenemos que ser muy conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos jugando nuestra libertad. Bueno, pues es evidente, Mercedes, que Europa se la juega y que estamos en un momento histórico, ¿no? Con cada vez más polarización y más votos a los extremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora ha sido un placer. A vosotros. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a vosotros. Pues nosotros lo que vamos a hacer es nada, una pequeña pausa, un par de minutitos y seguimos con toda la actualidad, como siempre, con la mejor información, la mejor programación, su casa de negocios televisión.